Bueno, para esta noche decidí hablar del equilibrio que nuestro servicio debe guardar entre el discernimiento y la sabiduría y el amor. Entonces, puedes colocar en tus notas este lema: sirviendo con discernimiento y amor, o sirviendo con sabiduría y amor. Y he pedido que leyesen al principio 1 Corintios 13, porque voy a llegar a 1 Corintios 13, pero antes de llegar allí y antes de hablar del amor, necesito equilibrar esto hablando de la necesidad que tenemos de sabiduría. Isaías 44, verso 19, es básicamente una palabra del profeta Isaías recordándonos algo que no es algo necesariamente exclusivo de esta era. Fue dicho a la era de Isaías, fue dicho en el momento en el que Isaías estaba sirviendo como profeta de Dios, y hacemos bien en escuchar lo que este pasaje dice. Ninguno reflexiona, no tienen conocimiento ni inteligencia para decir: he quemado la mitad en el fuego y también he cocido pan sobre sus brasas. He asado carne y la he comido, y del resto haré una abominación. Me postraré ante un pedazo de madera. Bueno, no tengo el tiempo y no es el propósito explicar el pasaje en el contexto, porque es que está diciéndose eso. Me quiero quedar con la primera expresión del profeta Isaías. Ninguno reflexiona. No tienen conocimiento ni inteligencia. Y voy a cortar la frase hacia ahí, hasta ahí. Ninguno reflexiona. No tienen conocimiento ni inteligencia. Eso describe muy bien a nuestra sociedad. Nuestra sociedad es una sociedad no reflexiva, no profunda, no sabia, y por lo tanto no puede discernir muchos aspectos de la vida. A lo malo le llama bueno, a lo bueno le llama malo. Lo que hace apenas una década era moralmente incorrecto, hoy es abrazado. Entonces, bien, podemos señalar que lo que el profeta Isaías está diciendo para aquella comunidad es una realidad para nuestra sociedad o nuestra comunidad. El pastor Miguel Núñez, en un libro que ha escrito acerca del servicio cristiano, dice lo siguiente: la superficialidad es la maldición de nuestra generación. Lo vuelvo a citar: la superficialidad es la maldición de nuestra generación. La doctrina de la santificación instantánea es un problema espiritual primario. La mayor necesidad imperante hoy no es un mayor número de personas inteligentes o dotadas, sino una mayor cantidad de personas profundas. Nuestra profundidad a veces es como lo que tenemos a nuestras espaldas. Ustedes ven esta gran mancha azul con agua, se llama alberca, pero ustedes ven que cuando los niños de 2, 3 años que andan nadando en la primera parte, ellos no tienen profundidad. ¿Sí se dan cuenta de eso? Pueden caminar sobre ese espacio al que llamamos chapoteadero y no pasa nada. Pueden estar tranquilos y pueden estar seguros, pero hay un momento en el que el chapoteadero se acaba y entonces comienza una alberca que no sé cuánto es la profundidad, posiblemente 1.50 o 1.60, no lo sé, pero posiblemente ahí sí se ahogarían. Entonces, tenemos un tremendo problema cuando queremos servir a la causa del Señor, pero no tenemos profundidad como creyentes para hacerlo. Y no me refiero a la profundidad a la que tú vas a ir y servir. No estoy hablando de que
no estoy hablando de esta profundidad que involucrara a cuánta gente está sirviendo. Estoy hablando de la profundidad que se requiere en nuestro ser para servir al Señor. Creo que es muy claro cuando nosotros vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 6 mayormente, aquella tremenda necesidad que había en la iglesia primitiva para ayudar o para bendecir a las viudas, y que entonces los apóstoles tuvieron que tomar una decisión acerca de qué hacer con esa tremenda comunidad de huérfanos y de viudas y de desvalidos que había entre ellos y que estaban ocasionando un desgaste para ellos. Entonces se requirió que aquellos primeros diáconos que la iglesia cristiana primitiva levantó en Hechos capítulo 6 fueran hombres, léalo bien, llenos del Espíritu Santo. ¿Te puedes imaginar eso? Eran hombres que iban a servir las mesas, iban a dar desayunos, comidas, cenas, iban a suplir estas necesidades de estas personas desvalidas. Y sin embargo, cuando el libro de los Hechos nos presenta estas cualidades que estos hombres tenían que tener, no se nos habla que fueran buenos cocineros, no se nos habla que fueran buenos compradores, que supieran elegir entre una carne fresca y una carne al punto de la caducidad. No se nos dice que fueran hombres con ciertas cualidades administrativas. Dice que eran hombres llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué necesitamos que alguien que va a servir al Señor sea lleno del Espíritu Santo? Porque se requiere al Espíritu de Dios para poder tener un equilibrio en nuestra forma de servir. Y ese equilibrio requiere discernir y amar. Para servir de manera efectiva necesitamos ambas virtudes cristianas. No todo es amor, no todo es discernimiento. Necesitamos discernimiento y necesitamos amor. Y es común ver un desequilibrio en este sentido. Tenemos hermanos que son eminentemente amorosos, pero que no disciernen, que no tienen una sabiduría clara de qué hacer o de cómo hacer las cosas. Podemos tener hermanos que tienen una gran sabiduría, un gran entendimiento entre cómo hacer las cosas, pero carecen de amor. Entonces vean que esto realmente es algo complicado, porque es como si tuviéramos que servir al Señor, pero requeriríamos de estos dos aspectos. No sé si usted ha conocido el tipo de personas que yo voy a describir. Yo he conocido a un par de pastores, algunos ya murieron y otros todavía siguen en el activo, muy amorosos, sumamente amorosos. Y curiosamente he platicado con algunas de estas ovejas y he escuchado estas expresiones. No es el gran predicador, no es el gran maestro, pero me quedé en esta congregación porque es un pastor que ama. Bueno, yo sé que el amor es una cualidad importante en un pastor, pero curiosamente mientras más examino el Nuevo Testamento, me doy cuenta que un pastor es un hombre que tiene que saber enseñar, ministrar a la gente con la palabra del Señor, y lógicamente que se requiere como cualquier otro creyente que ame. Pero con el paso de los años me encontré con una oveja de uno de estos pastores que en algún momento me había dicho que se había quedado en esta congregación por el amor de este pastor. Y curiosamente cuando me lo encontré en un supermercado, le dije, salúdame a tu pastor, por favor, tengo tiempo que no lo veo. Y él me dijo, ya no estoy en esta congregación. Entonces le hice la pregunta, no sé si adecuada o inadecuada. Yo le dije, la última vez que platicamos, tú me dijiste que te estabas quedando en esa congregación por el amor que este pastor vertía a las ovejas. ¿Qué pasó? Y entonces con lágrimas en sus ojos me dijo, entendí que el amor es bueno, pero que estaba totalmente desnutrido. Necesitaba ser alimentado por la palabra del Señor. Entonces, no estoy diciendo que el amor es malo. No estoy diciendo eso.
Pero hay un aspecto en el servicio cristiano que nos llama al equilibrio y quiero abogar a eso esta noche. Hechos capítulo 6, verso 3. Es el pasaje que ya mencioné. Dice, por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres. Estamos hablando de los 7 diáconos que fueron elegidos. 7 hombres de buena reputación. ¿Llenos de qué? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. ¿Cuál era esa tarea? Servir las mesas. Entonces Lucas dice que los apóstoles levantaron a estos 7 diáconos para servir las mesas y ellos fueron fieles al ministerio que Dios les había encargado o a la prioridad que ellos tenían, el ministerio de la palabra y el ministerio de la oración. Ahora, pregunta, cuando lees este pasaje, ¿crees que los apóstoles al tomar esta decisión tuvieron amor? ¿Crees que fue una decisión en amor? Sí. ¿Crees que fue una decisión en discernimiento? Sí. Fue una decisión en ambas cosas. Se dieron cuenta simplemente que un día iba a tronar la carrucha, como decimos, si ellos seguían trabajando como lo estaban haciendo, pero tuvieron amor para hacerlo. ¿Dónde vemos el amor de los apóstoles al tomar esta decisión? En las cualidades de estos hombres. No levantaron a cualquiera. Levantaron a hombres dotados, llenos del Espíritu Santo. Hechos 20:19. Está Pablo despidiéndose de los ancianos de Éfeso en Mileto. Este capítulo que por demás es maravilloso, es uno de mis capítulos favoritos de todo el Nuevo Testamento. Ver llorar a Pablo, ver quebrantarse a Pablo como lo hace en este capítulo, es maravilloso. Entonces escucha lo que dice San Pablo: he servido al Señor con toda humildad y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de los judíos. Con toda humildad, con lágrimas y con pruebas. Bueno, no todo era color de rosa, es lo que Pablo está diciendo. No todo era color de rosa. Y luego vean en Gálatas 5:13 nuevamente Pablo. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. ¿Cómo debemos de servirnos? Por amor. Pero nuevamente, ese amor requiere discernimiento. La forma en la que el Nuevo Testamento nos manda a servir es una forma en amor, pero con discernimiento. Es como cuando tú sientes bendecir a alguien económicamente. Ves a una persona con necesidad y tú dices, bueno, yo siento que el Señor quiere que yo supla esta necesidad. Suples esa necesidad un día lunes, por ejemplo. Pero resulta que el día jueves esta persona viene a tu casa. Y nuevamente quiere que tú seas Dios para él. O sea, quiere que tú suplas económico, financieramente para él. Bueno, la primera vez a lo mejor diste en amor. La segunda vez la tienes que pensar. Porque si tú no disciernes y suples esa necesidad a totalidad, créeme que va a haber una tercera vez en la que esa persona va a llegar. ¿Sí logran entender más o menos hacia dónde me dirijo? Entonces, a veces tenemos gente que cuando solo manifiesta amor, cuando la única manifestación de su servicio es amor, se va a ver muy bien para la persona a la que está sirviendo. Puede ser dinero, puede ser una expresión, puede ser cualquier tipo de servicio. No necesariamente es dinero, pero quise compararlo con dinero. Pero hermanos, nosotros debemos de ser conscientes, tenemos que servir por amor los unos a los otros, pero discerniendo. Efesios 4 nos dice que Pablo estaba ahí en Efesios 4 hablando de la unidad de la iglesia y llega el momento en el que Pablo está diciendo, hablad la verdad con amor los unos a los otros. Hablad la verdad con amor los unos a los otros. Pregunta, para hablar la verdad,
¿Necesitamos discernir? Sí. ¿Necesitas saber el calibre de situación en la que estás? ¿Necesitas saber cómo vas a llegar allí? ¿Necesitas saber qué pasajes bíblicos vas a traer a la mesa? Pero luego vean cómo dice Pablo, hablad la verdad entre vosotros con amor. ¿Ven ese equilibrio maravilloso que la Escritura entonces nos está presentando? Entonces, el servicio cristiano requiere gente gobernada por el Espíritu Santo, de tal forma que podamos ejercitar un servicio adecuado al Señor. ¿Y cómo lleno mi mente con el Espíritu Santo? ¿O cómo mi mente se ve saturada por el poder del Espíritu Santo? Necesitas venir a la palabra. Necesitas leer la palabra. Necesitas escudriñar las Escrituras. Pero nuevamente, como hemos dicho tanto Aarón como yo, de una u otra manera, tenemos grandes problemas porque nuestra motivación para servir al Señor no siempre es la adecuada. No siempre es la adecuada. Entonces necesitamos venir al Señor y necesitamos acercarnos al servicio de la Grey con una mente buena, con una motivación buena, pero también con una motivación santa. Entonces yo necesito discernir, pero también necesito amar, y esa realidad es algo tan claro, o que debe ser tan claro para mí. Entonces ahí en Hechos 6 se nos presenta el desafío de lo que estos hombres tenían que hacer. Eran ciertamente tareas administrativas, tareas alimentarias, tareas de repartición, tareas de logística, pero estos hombres estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces, hay una tremenda diferencia entre tomar, por ejemplo, una escoba y un recogedor o un trapeador y poder hacerlo a regañadientas, o poder ejercitar estos instrumentos de limpieza bajo la voz de un capitán, a hacerlos llenos del Espíritu Santo. Yo les he platicado esta historia ya muchas veces, pero tristemente estas son las cosas que pasan cuando un pastor se queda tanto en una congregación. No, las historias no vienen a nosotros así como comer 3 veces al día, ¿no? Pero entonces está este hombre, es un evento en el Brasil, es un evento de Asambleas de Dios. Este hombre es un representante internacional para las Asambleas de Dios. Ha viajado desde los Estados Unidos por la mañana para llegar y predicar. Es el predicador de la noche. Está en un estadio con más de 120,000 personas. Y él llega directo al baño. Y mientras él llega directo al baño para lavarse la cara, después de haber cruzado una buena proporción del continente americano, en palabras de él dice, venía hastiado, venía cansado en el avión, había estado viajando varias veces esa semana alrededor de otros países. Dice, lo menos que quería era ir y predicar a una congregación en un estadio de fútbol tan grande. Yo estaba listo para ir al hotel y dormir toda la noche, pero entonces me llevaron directo al estadio. Entro al baño, y cuando entro al baño encuentro un baño completamente oloroso, encuentro un baño completamente limpio, encuentro un baño que agradaba estar allí, y dice, algo está pasando. Esto no es normal. No es normal que esté en un baño con la cantidad de gente que esté albergando y que el baño realmente esté comunicando algo. Entonces dice, mientras comenzaba a buscar un lugar donde estar en ese baño, encontré a un hombre con uno de estos objetos extraños, lavando una taza del WC, limpiando esa taza con gran gozo y cantando, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es. Y entonces este predicador dice, yo estaba listo para escuchar a este hermano predicar en la plataforma, y entonces yo quedarme con su objeto y seguir limpiando baños. ¿Lo puedes imaginar? Hay una gran diferencia entre hacer cosas que aparentemente para nosotros no son tan espirituales, pero hacerlos
hacerlas para la gloria del Señor, llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Así que como podemos observar aquí en el libro de los Hechos, una iglesia que se distancia de los patrones bíblicos, una iglesia que se aleja de lo que la propia Biblia nos dice que debe de ser el servicio cristiano, puede tener resultados catastróficos. Catastróficos. La palabra griega para ser lleno, en el capítulo 6 de Hechos, describe a una persona que está llena de una cualidad o llena de un poder de una manera continua. Es decir, estos hombres estaban llenos del poder del Espíritu Santo de una forma continua. No era una probadita, no era algo que había sucedido en aquel momento que los apóstoles dijeron, pues vamos a elegir a 7 diáconos de entre la congregación, y que entonces estos 7 diáconos comenzaron a hacer cuestiones extrañas de una reunión como para levantar la mano y decir, elígeme a mí. No, estaban llenos del Espíritu Santo todos los días. Se asume, por lo que el pasaje dice, que ellos estuvieron sirviendo las mesas del Señor con esta profundidad a la que me he referido, con esa gracia de Dios, con ese crecimiento de gracia en el Señor. Así que a la luz de Efesios capítulo 5, cuando Pablo está diciendo sean llenos del Espíritu Santo, lo que esta palabra comunica es que si vamos a querer o si vamos a desear servir al Señor adecuadamente, vamos a requerir conocer la voluntad de Dios. En labios del mismo Pablo en Colosenses 3:16, esto significa que la palabra de Cristo more en abundancia entre vosotros, exhortándonos unos a otros, cantando entre vosotros salmos, himnos y cánticos espirituales. Todo está emanando de la palabra de Dios, vean. Entonces necesitamos esa llenura, necesitamos ese poder del Espíritu Santo, necesitamos esa gracia de Dios viniendo a nuestras vidas, sobre nuestras vidas. Pero entonces surge una tremenda confusión, porque no sabemos cuándo estas dos palabras se conjugan, pero yo pudiera decirte ahora mismo, el conocimiento en la vida de una persona resulta de su estudio. ¿Quieres tener a una persona que conoce las Escrituras? Esta persona va a necesitar pasar mucho tiempo estudiando las Escrituras. Pero la sabiduría viene de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo y respondemos a lo que las Escrituras nos están diciendo, es algo maravilloso. Bueno, yo les he dicho en algunas ocasiones, cuando vienen los domingos a la congregación, no sucede siempre, pero en algunas ocasiones yo les he dicho, he batallado increíblemente con este texto durante la semana. He sufrido con este texto para predicarlo. He tenido que hacer varios ajustes a este mensaje. Y la razón es que cuando entras a la profundidad de la palabra, entras a la profundidad de lo que estás estudiando y ves que la propia palabra, por su propio peso, comienza a convencerte de ciertas y cuales cosas que posiblemente tú has creído. O que simplemente así te lo enseñaron. Hace unas semanas estábamos allí en la congregación y pastor iba a predicar un mensaje en Santiago. ¿Dónde está pastor? 5, ¿verdad? Iba a predicar Santiago 5, este mensaje que decía la oración eficaz del justo puede mucho, traigan a los ancianos de la iglesia, si alguno está enfermo entre vosotros, y yo quería escuchar realmente ese mensaje, pero el culto estaba funcionando, íbamos avanzando y pastor no llegaba. Y entonces yo dije, bueno, ya está anunciado que ese mensaje se va a predicar, así que yo abrí mi iPad, yo prediqué Santiago ya hace algunos años atrás y yo comencé a buscar el mensaje exacto de Santiago 5, 13, 14, por allí, 13, 14, por allí. Y yo ya estaba listo para subir y predicar ese mensaje, pero pastor llegó. Digo, no lo estoy quemando nada más. A lo mejor usted ni cuenta se dio, ¿verdad? Pero yo ya estaba listo para predicar Santiago 5, 13, 14. Yo recuerdo que cuando prediqué originalmente ese mensaje hace algunos años,
sufrí toda la semana. Y la razón por la que sufrí toda la semana es que cuando me topé con la idea de únjanlo con aceite. Bueno, nosotros teníamos una noción dentro de la iglesia pentecostal de qué era ungir a los enfermos con aceite. Pero mientras yo más estudiaba ese pasaje en esa semana, yo me daba cuenta que me lo habían enseñado mal y que la práctica era inadecuada de la manera como lo había recibido, y yo estaba sufriendo y peleando con el pasaje. Yo creo que es el pasaje al que he tenido que acudir a más comentarios bíblicos en toda mi historia como predicador. Pero finalmente recuerdo que después de haber peleado por varios días, llegó el viernes en la noche, no sé si estaba dormido, medio dormido o despierto, pero finalmente vino un flachazo a mi vida y pude comprender lo que el pasaje estaba diciendo para mí. Bueno, hermanos, eso es sabiduría. Y necesitas al Espíritu Santo para ejercitar ese tipo de sabiduría. Entonces, el siervo del Señor, el servicio al Señor debe estar lleno del Espíritu Santo, pero también debe estar ejercitado en la sabiduría para servir a Dios de acuerdo a los patrones bíblicos. Y si nosotros seguimos los patrones bíblicos, vamos a estar bien. Porque los patrones bíblicos te permiten tener resultados bíblicos. O sea, si tú quieres resultados bíblicos, necesitas aplicar principios bíblicos o patrones bíblicos. Y eso está bien. Y estoy casi con esto definiendo que entonces para servir al Señor necesitamos sabiduría, necesitamos discernimiento, necesitamos estos patrones bíblicos caminando. Pero entonces estoy aquí para decirte, pero eso no es suficiente. Puedes tener todo esto, es bueno, es necesario, se requiere que esto esté, pero eso no es suficiente. ¿Qué necesitas? Necesitas amor. Necesitas amor. Esto es como cuando tienes un carro del año, lo tienes allá afuera de tu casa, le funciona todo. Claramente, el motor, las llantas, todo está en su sitio, ¿sí? Todo está donde debe de estar. Pero si tú no le pones gasolina, ¿qué crees que va a pasar? No va a andar. No va a andar. Necesitas ponerle gasolina para que ande. Entonces, puedes tener la sabiduría, puedes tener el discernimiento, puedes saber qué es lo que tienes que hacer. Necesitas el amor para andar. Necesitas poder ministrar a otros en el amor del Señor. Y de esta manera, entonces nosotros venir y servir al crucificado y servir a la grey del crucificado en todo amor. Hay un predicador escocés, William Steele, pastoreó una misma congregación por 53 años. Y una de las frases por la que su congregación lo recordaba a los años que murió, y lo recordamos quienes hemos leído algo de él, era esta expresión que él usaba comúnmente: guarda tu corazón solo para Jesús. Guarda tu corazón solo para Jesús. Jesús debe tener en nosotros realmente la primacía de mente, la primacía en nuestro intelecto, en nuestra práctica como creyentes. De tal manera que cuando servimos, nosotros estamos diciendo: quiero hacer esto para Jesús. Quiero guardar mi corazón puro, quiero guardar mi corazón recto para Jesús. Es ese tipo de sabiduría que te permite como siervo de Dios poder poner frenos, poder poner límites, poder levantar muros altos cuando alguien quiere hacer algo con tu vida, cuando alguien quiere contaminar tu vida, y entonces tú dices: querido hermano, yo quiero guardar mi corazón puro para Jesús. Bueno, yo he tenido que decirle a un par de personas: aléjate de mí. Aléjate de mí. Lo que tú me estás diciendo no me interesa. No es para mi edificación. No te va a hacer más espiritual que me lo digas, y no me va a hacer más espiritual a mí escucharte. Aléjate de mí. ¿Por qué?
porque quiero guardar mi corazón para Jesús. Pero si me vas a hablar de algo que me va a edificar, entonces venga. Bueno, alguien pudiera decir, no ejercitó el amor, todo lo contrario. Pero ese tipo de amor, así como hablé de la profundidad al principio, no abunda entre nosotros. Porque esta sociedad no ha entendido el tipo de amor que Pablo está describiendo en el capítulo que ya Benjamín leyó al inicio de este mensaje. Entonces quisiera animarte, querido hermano. Jesús es el horizonte. Jesús es el horizonte tras el cual tenemos que ir en nuestro servicio. Jesús es la meta a la cual nosotros tenemos que llegar. Jesús es el blanco al cual tenemos que mirar cuando servimos al Señor. Debemos observarlo con tal dulzura, con tal contemplación, que podamos decir con todo nuestro corazón todos los días, te amo, Señor. Bueno, y es que el amor a Dios es este aliciente que todos nosotros necesitamos. Era un día por la mañana. Jesús ha resucitado, se ha presentado a sus apóstoles, les ha dado evidencia de que Él realmente ha cumplido su promesa. Y entonces tiene este maravilloso encuentro con Pedro, Juan capítulo 21, Juan 20, 21. Tiene este maravilloso encuentro con Pedro en la playa. Y entonces le hace esta pregunta: ¿me amas, Pedro? ¿Se acuerdan de esa conversación? No vamos a ir allá, solamente quiero que la tengas en mente. ¿Me amas, Pedro? Y comienza este diálogo, esta interacción en la que Jesús por 3 veces le pregunta a Pedro si realmente lo ama. Finalmente el Señor, en la conclusión de este pasaje, lo envía a pastorear a la grey de Dios. Pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos, aliméntalos, aliéntalos. Y muchos años después, unas décadas después, cuando Pedro está escribiendo primera de Pedro 5 del 1 al 4, nosotros sabemos que Pedro se mantuvo fiel a esa encomienda del Señor. ¿Por qué? Porque Pedro está diciendo: yo, anciano entre vosotros, les digo, pastoreen la grey de Dios. Entonces, ¿qué está haciendo Pedro unas décadas después de haber recibido aquella encomienda del Señor? Diciéndole a otros hombres fieles: sigan pastoreando la grey de Dios. Pregunta: ¿dónde comenzó todo? En esa encomienda de pastorear la grey de Dios, ¿dónde comenzó todo? ¿Fue Pedro diciendo: Señor, yo quiero pastorear tu grey? ¿Fue Pedro diciendo: Señor, yo me voy a ir a un seminario bíblico para prepararme y pastorear tu grey? ¿Fue Pedro diciéndole a un pastor antiguo: por favor, mentoréame o capacítame para el ministerio? No. ¿Dónde comenzó todo? ¿Y qué dijo Cristo Jesús? ¿Me amas? Entonces lo que tenemos en ese pasaje es un llamado de amor. Es un llamado de amor. Entonces, pudiéramos pensar en las calificaciones o en las cualidades que un siervo del Señor pudiera tener. Entonces, por ejemplo, vamos a omitir amor, lógicamente, porque ya lo dije. Pero si tú tuvieras la capacidad de elegir o de llamar a una persona al servicio cristiano y solo tienes que observar una cualidad necesaria, o sea, solo puedes elegir a esta persona por una cualidad necesaria para que esa persona sirva al Señor, ¿cuál sería esa cualidad? No, porque ya dije que amor no. Ahorita no, pero ¿cuál sería una cualidad? Humildad, responsabilidad, obediencia, conocimiento, fidelidad, pasión, discernimiento, mansedumbre, disciplina, tomar café. Si no, no calificas. ¿Sí? O sea, miren, lo que quiero que vean es, si nosotros tuviéramos que llenar un listado, nosotros comenzaríamos ese listado
y les voy a decir lo que va a pasar. El amor no va a estar en el top del 1 al 5. No va a estar ahí en el top 1, 2, 3, 4 y 5. Va a venir después, cuando ya fidelidad se dijo, cuando ya responsabilidad se dijo, cuando ya conocimiento se dijo. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que esto es como lo más importante que una persona tuviera que cubrir para servir al Señor. Pero entonces Jesús está llamando a Pedro para que pastoree la grey de Dios. Y la primera pregunta que le hace, ¿cuál es? Ahora sí, Pechocho. ¿Me amas? Entonces, ¿dónde comenzó Jesús? Jesús comenzó donde nosotros no comenzaríamos. Esto es increíble. Jesús comenzó con Pedro donde ninguno de nosotros comenzaríamos. Yo quiero estar seguro de algo, Pedro. Si vas a servirme, quiero estar seguro de algo. ¿Me amas? Entonces, tristemente hoy tenemos a personas entrenadas, tenemos a personas muy capaces, tenemos a personas muy talentosas, tenemos a personas que tienen un ministerio muy prometedor. Y está bien, no decimos que esté mal, pero entonces hay que observar su forma de amor, su forma de amor. Hay una razón en la que nosotros tenemos que tener claridad aquí. Cuando llegamos a 1 Corintios 13. Bueno, ya Aarón desmitificó uno de estos textos que se usa mucho en las bodas. ¿Cuál fue? Andarán dos juntos y si no estuvieran de acuerdo. Y el otro que voy a desmitificar ahorita es 1 Corintios 13. Elige cualquier otro pasaje para tu boda. No elijas 1 Corintios 13. No es el contexto. Una boda no está allí. Vamos a regresar al corazón de 1 Corintios. 1 Corintios 12. Dios ha dado dones. Ya dijimos ayer, ¿para qué son los dones? Para la edificación de la iglesia y para glorificar al Señor. Se nos describen ahí estos dones más o menos en los primeros 8 o 10 versos de 1 Corintios 12. Pablo sigue hablando de la iglesia. Llega al final del capítulo 12 y dice: por lo demás, hermanos míos, yo les muestro aquí un camino más excelente, más excelso. Más excelente o más excelso que ¿qué? Que los dones. ¿Y entonces de qué habla? Amor. Hay tres cosas, dice: fe, esperanza y amor. Pero el más grande de ellos, el amor. Y comienza a escribir 1 Corintios 13. Termina 1 Corintios 13, y ya sé que me van a decir, sí, pues sigue el 14. Pero allí en el 14, Pablo sigue hablando de ¿qué? Sigue hablando de la iglesia. Y ahora cuando llega el capítulo 14, dice Pablo: permítanme corregir el mal uso de los dones que ustedes están teniendo. Principalmente habla de el uso inadecuado que estaban dando al don de lenguas. Entonces quiero que vean esto. 1 Corintios 13 no fue dado por el Espíritu Santo en el contexto de una boda, tampoco del 25 aniversario de una pareja, tampoco de las bodas de oro. El contexto en el que fue dado fue la iglesia. Los corintios estaban llenos de dones, de operaciones, de ministerios, de capacidades increíbles. Pero entonces Pablo les dice: ustedes pueden tener todo esto, pero si no tienen amor, entonces algo está mal. Entonces es en ese contexto que quiero llegar a 1 Corintios 13. Porque si nosotros estamos llenos de sabiduría, de capacidades, de discernimiento, de entrenamiento o de años de experiencia, a veces los pastores que tenemos ya mucha experiencia, por ejemplo, ya se dieron cuenta que Aarón tiene mucha experiencia en consejería matrimonial y mañana va a estar disponible de 3 de la tarde a 7 de la noche y toda la consejería matrimonial que quieran tener la pueden tener con él mientras yo me voy a ir a dormir. Pero entonces tú puedes tener todas las capacidades de dones espirituales imaginables e inimaginables, pero si no tienes amor, permítame decir algo, no sirve de nada. No sirve de nada. Es una verdadera tragedia que las personas queramos hacer el ministerio cristiano, servir al Señor de manera genuina sin amor.
El ministerio cristiano reclama ser realizado en el contexto del amor. Es un mandato bíblico. De lo contrario, servir sin amar, servir sin amor sería algo infructuoso. Recuerdo haber escuchado a un pastor ya hace algunos años, en esta misma reunión donde dije lo de este canto esta mañana, estaba este pastor, era el predicador de esa noche, si no mal recuerdo, y estaba predicando acerca del corazón de amor que el pastor tiene que tener en su ministerio en auge. En los Estados Unidos había pastoreado una iglesia que había crecido bastante, pero en algún momento de su vida él comenzó a sentirse seco por dentro. Era un hombre que viajaba por muchos países ministrando al Señor, pero entonces él dice que comenzó a sentir una sequedad en el interior de su alma, de tal manera que empezó a buscar al Señor, a clamar al Señor para que Dios lo restaurara, para que Dios lo avivara. Y entonces un buen día el Señor contestó su oración. Él dice que claramente Dios tocó su vida, tocó su alma y le dijo: sal y camina por las calles, vuélvete a subir a un camión, ve al centro de la ciudad, ve a los barrios más pobres, ve a los lugares donde hay movimiento de gente, observa a esta gente y cuando vengas te voy a dar la respuesta. Así que este hombre hizo la tarea aquel día, empezó a subirse a los camiones, comenzó a ir al centro de la ciudad, comenzó a ver a la gente, comenzó a ver cómo la gente de su ciudad se comportaba, se conducía. Finalmente él llegó a su casa horas más tarde. Y cuando él dijo: Señor, no entiendo el ejercicio, no sé por qué es que tú estás pidiendo que yo haga todo esto. Y entonces él comenzó a hacer una lista de todo lo que había visto ahí. Mujeres embarazadas, mujeres teniendo que ir a trabajar con sus vientres casi para explotar, metafóricamente. Niños corriendo solos, y comenzó a escribir todo esto que él había dicho. Entonces pasó un par de días orando al Señor para poder interpretar todo esto a la luz del ministerio o de contestar la pregunta que él había hecho al Señor. Y finalmente, unas horas antes de ir al púlpito ese día domingo, Dios le dijo: mira, todo está bien contigo. Me sirves honestamente, has hecho bien las cosas, has ejecutado bien todo esto. Pero en el paso de ejercitarte en el ministerio, te olvidaste de una pequeña cosa. Entonces él dijo: ¿de qué me olvidé, Señor? De amar a tu pueblo, de amar a la gente. Simplemente lo que tienes que hacer es regresar a amar a la gente que está sirviendo. Y entonces este hombre, que a mi gusto es uno de los hombres más sensibles que yo he conocido en toda mi vida, llegó muy humildemente el domingo a su púlpito y él dice: hermanos, no tengo nada que predicarles. Y comenzó a relatar esto: debo de ser muy honesto, he estado haciendo el ministerio en los últimos años y creo que en algún momento dejé de amarles. ¿Podrían orar por mí, por favor? ¿Te puedes imaginar eso? Y entonces él decía que cuando su pueblo vino y cuando su pueblo lo abrazó y subieron a la plataforma y comenzaron a orar por él, dice: es como si finalmente hubieran prendido la ducha de mi baño y yo estuviera recibiendo el refrigerio de Dios por los próximos 45, 50 minutos y yo estuviese diciendo: ¿por qué no oré antes? ¿Por qué no le pedí al Señor que me diera una explicación? Bueno, te estoy hablando de un hombre que algunos de ustedes conocieron, que algunos de ustedes escucharon predicar, que algunos de nosotros fuimos tan bendecidos por él, que tú no creerías esta historia que yo te estoy contando. Porque era tan ecuánime, era un hombre de Dios cuando lo escuchabas compartir. Pero entonces eso me hizo pensar esta noche en ir rápidamente. No es un mensaje expositivo, nuevamente lo digo, pero quiero ir en un flachazo a 1 Corintios 13, verso 1. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalos que retiñe.
y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Entonces vean algo. Pablo está reconociendo, puedes tener todas las facultades, puedes tener todos los poderes, puedes tener todos los dones, puedes tener todas las capacidades que se requieren para hacer las tareas. Pero entonces el amor es como la gasolina que echa a andar toda esta maquinaria, por tener un ejemplo visible a nuestra mente esta noche. Entonces, lo que el resto del capítulo hace, y por eso digo simplemente que va a ser un flachazo, el resto del capítulo nos brinda la descripción de un hombre espiritual, la descripción de un hombre que sirve al Señor, pero sirve enamorado del Señor. Entonces, ¿cómo se ve ese siervo? ¿Cómo se ve un siervo que está amando a Dios? Un siervo que está amando a las personas a las que él está sirviendo, que está amando la grey de Dios. Número uno, el servicio amoroso es paciente. El servicio amoroso es paciente. Esa es la respuesta necesaria. Usted que ha tenido que lidiar con otras personas, sabe que la impaciencia a veces nos gana. Cuando tienes ahí a una persona con la que tienes que lidiar, y cuando digo lidiar, con la que tienes que hablar, a la que le tienes que explicar algo, a la que tienes que una y otra vez llamarla a cuenta por algo que es lo mismo, y especialmente cuando el pecado se ha atravesado en esta situación, necesitas ser un siervo amoroso paciente. Literalmente la palabra paciente allí significa extrema templanza, ser sufrido, ser lento para la ira. Significa soportar los ataques de otro, aceptar las heridas sin buscar la oportunidad para las represalias, sin quejarse, sin vengarse de lo que esa persona puede estar haciendo a tu vida. Ser amoroso y ejercitar la paciencia presenta una perseverancia mental que no da paso a lo emocional o a lo pasional, o lo voy a decir a lo mejor en una palabra que lo puedes entender más claramente: no ser visceral. O sea, estás sirviendo a alguien al que le estás diciendo 1 más 1 es 2. Y estás ejercitando discernimiento y amor. Pero esa persona te dice 1 más 1 es 5. Y tú le dices, no, 1 más 1 es 2. Y esa persona te dice, no, 1 más 1 es 5. Efesios 5:20. Y tú vas a Efesios 5:20 y dices, no, no puede ser. Tu interpretación no es adecuada a este pasaje. No me importa, 1 más 1 es 5. Y tú le dices, no, 1 más 1 es 2. Y cuando ese ejercicio lo has repetido 2, 3, 4, 5 veces, ¿qué crees que va a pasar con esa persona? Esa persona se va a irar. Tienes a un volcán en erupción una vez que has ajustado a una misma persona diciéndole estas cosas son así, porque esa persona no está respondiendo adecuadamente. Entonces, ¿qué dice Pablo que requiere el siervo de Dios? Paciencia. ¿Qué tipo de paciencia? Un tipo de paciencia como la que Pedro dice que Dios tiene con nosotros. Segunda de Pedro 3:9. No queriendo que ninguno perezca, sino que vengan al arrepentimiento. Entonces estás sirviendo a otros. No estás viendo la respuesta adecuada de esas personas. No estás viendo que esas personas están respondiendo adecuadamente al tipo de servicio que Dios te está pidiendo que tú realices entre ellos. ¿Qué puedes hacer? Ser paciente. ¿A quién nos gusta ser pacientes? Nomás Aarón dijo que no. A usted sí entonces voy a asumir que al resto de los demás sí les gusta ser pacientes. Y cuando yo esté sirviendo con una persona como la que ya describí, entonces tengo 119 oportunidades a dónde mandárselos. Cualquiera del resto del campamento califica para tratar con este tipo de personas. No, no somos pacientes.
No somos pacientes, pero Pablo nos está diciendo, el siervo espiritual, el siervo que discierne, el siervo que es sabio, el siervo que está creciendo en el conocimiento del Señor, o como Pedro lo dice, que está creciendo en la gracia de Dios y en cultivar sus dones, va a ser paciente. Entonces, la paciencia de Dios permite que personas vengan al arrepentimiento. Que personas vengan al arrepentimiento. Seremos probados en nuestro servicio cristiano una y otra vez, pero entonces debemos permanecer firmes, sin resentimiento, aguantando los ataques por amor del Señor y de su iglesia, y eso es actuar como Dios lo demanda. Entonces, mi llamado esta noche es: no seas visceral. Porque en nuestras vísceras, en vez de ministrar la gracia y el amor de Dios, vamos a ministrar en nuestra ira. ¿Qué hace la ira? Bueno, la ira es como un volcán en erupción y a veces pareciera ser que estamos en una competencia de cuál volcán es más grande. Pero ese no es el amor que aquí se nos describe. Número 2, y dije que era un flachazo nada más. Servicio amoroso es bondadoso. El servicio amoroso es bondadoso. Esta es la otra cara de la moneda. Mientras la paciencia recibe lo negativo de la gente, la bondad da, la bondad prodiga, la bondad ofrece sin esperar nada a cambio. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Que paciencia y bondad son gemelas. Caminan una tomada de la mano de la otra. Paciencia y bondad. La paciencia se pone delante de ti y te dice: aquí estoy, golpéame. La bondad te dice: ya me golpeaste, te doy amor. Se acabaron los amenes. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿quién quiere decir aquí estoy? Golpéame. Y después de que estás ahí todo ensangrentado, todo tonto, todo turulato, como lo quieras decir, entonces dice: aquí estoy, te voy a amar. ¿Quién podría hacer eso? Bueno, carnalmente nadie. Por eso Pablo está describiendo a un hombre que es espiritual. El Padre nos ha dado su bondad en esplendor. Vean cómo la bondad de Dios nos ha sido desplegada a nosotros. Dios nos ha prodigado su bondad. Dios nos ha dado su bondad de una manera increíble. Entonces la bondad, cuando lo ves claramente, en el sentido de lo que Pablo está diciendo, la bondad es un elemento que previene divisiones, revueltas, que previene todo tipo de desajustes en nuestra carne. Por lo tanto, hermanos, debemos ser o crecer en bondad y servir así de una manera más excelsa a las personas que Dios está poniendo bajo tu cuidado. Pueden ser 2, pueden ser 4, pueden ser 100, no lo sé. Entonces es un servicio bondadoso, es un servicio paciente. Número 3, es un servicio amoroso que no tiene envidia. Un servicio amoroso que no tiene envidia. Servicio y envidia se excluyen mutuamente. La envidia, hermanos, es una actitud carnal con gran potencial. La envidia es esta actitud carnal que se opone a todo lo espiritual. Tú no puedes tener a una persona espiritual que a la vez es una persona envidiosa. Se excluyen mutuamente. ¿Qué es la envidia? La envidia es desear ardientemente lo que otro tiene. La envidia es estar celoso de lo que otro tiene. Es más, la traducción de esta palabra señala que metafóricamente significa hervir las venas. Eso es envidia. Eso es envidia. Y la envidia se puede comunicar de maneras a veces muy bajas, medianamente o muy altas. Yo recuerdo haber estado una vez en una conferencia de pastores. Había predicado un español, un hermano de nacionalidad española, ya está con el Señor, y había traído una palabra tremenda esa mañana. Recuerdo que después de esta sesión fui al baño
y encontré al pastor de la iglesia latina más grande de esta ciudad en Arizona. Él estaba lavándose su cara. Yo había predicado un par de veces en su congregación. Y cuando yo llego y me lavo las manos, yo le digo, qué increíble palabra acabamos de recibir, ¿no lo crees? Y él voltea y me dice, yo tengo la misma Biblia que ese hombre. Y yo solo tengo una pregunta, ¿por qué no puedo predicar así? Envidia. Envidia. ¿Por qué no disfrutar de los dones de otra persona y decir, wow, tiene una palabra de Dios para mi vida? Qué maravilloso es saber que puedo ser ministrado a través de otros hombres. Entonces la envidia se puede comunicar de varias maneras, de varias formas. Pero cada vez que sale al brote o al paso, lo que tú tienes es a una persona carnal. La envidia impide que tú te alegres cuando ves la mano de Dios sobre otros creyentes. La envidia impide que tú te alegres cuando ves la mano de Dios sobre otros ministerios, cuando ves la mano de Dios sobre otras iglesias. Que no te alegres. Bueno, hermanos, no estamos remando en varias barcas, o como decimos coloquialmente, no estamos queriendo jalar agua para nuestro propio molino. Cuando sabemos que Dios está haciendo algo en otro ministerio, en otra iglesia, con otro pastor o con otra persona, debemos alegrarnos porque es la causa del reino, no es nuestra causa. Pero si no lo hacemos, entonces comunicamos envidia. La envidia tiene dos efectos. Desea compulsivamente lo que no tienes. Desea compulsivamente lo que no tienes. Y si deseas compulsivamente lo que no tienes, dejas de ver lo que sí tienes. Y cuando dejamos de ver lo que sí tenemos, comenzamos a ser ineficaces. Y entonces la envidia comienza a aumentar y a multiplicarse dentro de nosotros. Y número dos, el segundo efecto de la envidia, priva a la iglesia de ser edificada. ¿Por qué priva a la iglesia de ser edificada? Porque si esta persona que tenía algo que dar está lleno de envidia, no lo va a dar. No lo va a dar. ¿Lo ves? Así que como siervos debemos poner por encima de todo la palabra de Dios, el ser edificados mutuamente. Cuando la palabra de Dios es central, entonces vamos a recibir edificación. Necesitamos dejar atrás la envidia. Necesitamos gozar de los dones de otras personas que les fueron otorgados para la gloria de Dios y para la edificación de la iglesia. Necesitamos ver cómo otros emergen y cuando esas personas emergen, necesitamos ver su crecimiento. Bueno, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlos, pero cuando ustedes comenzaron a ver una ráfaga de nuevos predicadores en Vida Nueva y ustedes me veían hacerles notas a ellos, eso no eran notas. Eso era simplemente que los estaba calificando como ellos predicaban. Y al principio de posiblemente estos primeros 2 años, yo estaba allí con mis notas, seguía, y era un ejercicio tan esclavizante tener que estar diciendo, quítale, ponle, no digas esto, haz esto, quítale por acá, quítale por allá. Era un ejercicio mental. Llegué a pensar que era más difícil evaluar que preparar un sermón, pero era necesario. Y recuerdo que cuando les daba retroalimentación a estos predicadores, entonces ellos venían y yo no quería ser esta persona que los hiciera sentir como cucarachas, pero yo recuerdo que cuando les daba esa retroalimentación y ellos venían, me decían, es cierto, lo pude hacer así y lo pude ver así, pero cuando regresaban la segunda ocasión o cuando venían la tercera ocasión, me daba cuenta que ya no estaban tropezando con lo mismo que sí tropezaban las primeras veces. Entonces hace poquito le acabo de decir a mi esposa, qué bueno es pasar por esa etapa donde ya no tengo que estar haciendo esto vez tras vez y donde me puedo sentar simplemente y decir, predicador, predícame el evangelio. Y simplemente ser una oveja más que dice, ay Señor, gracias, ¿no? Gracias que puedo ser ministrado, que puedo ser edificado por otras personas. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo esto. Dios da dones para la edificación de su iglesia y eso no excluye al propio pastor de esa iglesia local. No lo excluye, lo incluye. Número 4, servicio amoroso no es jactancioso. La envidia hunde a otros, como ya lo dije. La jactancia se exalta a sí mismo. Jactarse es exhibirse con vanidad, ser presuntuoso, buscando que otros te eleven por encima del resto.
Para eso tienes que buscar la aprobación de otros o la aprobación de todos. La jactancia es una vida tan deplorable, tan desgastante. Y permíteme decirte, si tú no tienes una idea de la palabra jactancia, tú puedes decir, no, yo no soy jactancioso. Permíteme decirte cómo se ve un jactancioso. Una persona jactanciosa no quiere quedar mal con nadie. No quiere quedar mal con nadie. Quiere estar en el nicho de todas las personas de una congregación. Entendiendo por nicho ese lugar alto, ¿no? Una persona jactanciosa, a lo mejor tú estás diciendo, eso no tiene nada que ver conmigo. Pero si tú estás buscando quedar bien con todas las personas, mi hermano, tú estás pecando. Tu pecado se llama jactancia. Es imposible, vamos a pensar en esta pequeña comunidad de creyentes que estamos aquí, 120 personas. Es imposible que yo le caiga bien a estas 120 personas. O sea, ¿me entiende lo que quiero decir? Es imposible que esta hermana que está aquí, que se llama Raquel, nos caiga bien a los 119 que estamos aquí, por tomar un ejemplo. Vamos a encontrarle algún defecto y cuando encontremos ese defecto, vamos a atacar ese defecto. ¿Lo pueden ver claramente? Pero entonces el jactancioso, cuando sabe que alguien está inconforme con él, el jactancioso va a hacer una campaña un tanto como electoral, como en nuestros días. Y va a ir con esa persona que sabe que no lo percibe o no lo recibe bien y se le va a doblegar y se le va a hincar y le va a decir, yo no soy como tú crees que soy. El pecado se llama jactancia. Estás buscando tener un lugar en el corazón de otras personas y tu identidad no está en Cristo. Tu identidad está en las personas. Es una vida tan deplorable, tan contraria a lo que el capítulo 13 de Corintios está diciendo. Tarde que temprano te vas a cansar. Porque al no querer quedar mal con nadie, eso es una tarea imposible. Vas a quedar mal con alguien. A veces yo predico mensajes que viene un par de hermanos y dicen, qué bendición. Pero luego llega una señora y me dice, qué mal estuvo este mensaje. Y no voy a amar a los dos que dijeron qué bendición y voy a odiar a esta señora. No sé, o sea, a lo mejor la señora no durmió bien. O se cenó una hamburguesa y una pizza y una Coca Light para justificar su pecado. Se fue a la cama, tuvo insomnio, no lo sé. Pero entonces vean cómo esto es algo real en nuestra vida cuando servimos al Señor. Entonces, ¿qué hace la jactancia? La jactancia te lleva a una campaña para querer quedar bien con la gente. Pero cada vez, hermano, que tú quieres quedar bien con la gente, estás cometiendo el error más grande de tu vida. Vas a quedar bien con la gente y eso es igual a quedar mal con Dios. Lo explico de esta manera. Cuando Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte como un obrero aprobado, esa aprobación ¿de dónde venía? Dios, no la gente. ¿Quién tiene que aprobar tu servicio cristiano? Dios, no la gente. Sirve a Dios con fidelidad, sirve a Dios con amor, sirve a Dios con integridad, sirve a Dios con justicia. A lo mejor de los 10 hermanos a los que tú estás sirviendo, 8 te van a amar y 2 te van a odiar. Sigue sirviendo a Dios. Y no busques a estos 2 hermanos para levantarles un nicho y ganártelos como adeptos a tu servicio. Porque entonces tu amor va a ser ensuciado, o el amor de Dios en tu vida va a ser ensuciado por la jactancia. La jactancia nos lleva a tener conversaciones donde hablamos de nosotros mismos, de nuestros logros, de nuestros triunfos. Y la palabra jactancia en el matiz original de esa palabra, en el griego, tiene la idea de un trabajo diario. O sea, lo voy a decir así, el jactancioso es como los políticos de nuestros días, está en campaña todos los días.
desde las 7 de la mañana y hasta las 12 de la noche. Su mente está trabajando cómo tengo que lograr más adeptos para mi trabajo, para mi tarea. Qué contradictorio lo que leíamos ayer, ¿no? Dios nos da dones para edificar al cuerpo de Cristo y para glorificar a Cristo, no para ganar adeptos. Recuerdo cuando recién me casé y Paola tenía esta broma local conmigo. Ahí vienen tus fans. Y eran puras viejitas. Y cuando ellas llegaban y me daban palabras de ánimo, entonces yo les decía a estas viejitas, sigan orando por mí, oren por mí, sigan orando. Bueno, ya algunas están con el Señor. Platicábamos en una mesa en la mañana de la hermana Julia. Yo recuerdo las últimas veces que la hermana Julia iba a la iglesia, ya traía sus aparatos de sordera, ¿no? Y ella muy humildemente, muy sinceramente me decía, mijo, ya no te escucho. Ya yo vengo, dice, nomás para venir los domingos, mijo, pero yo sigo orando por ti ahí donde está. Siga orando, siga orando. Usted póngase sus aparatitos para que no le cause ruido todo lo que pasa aquí y usted siga orando. Bueno, qué maravilloso tener estos regalos de la gracia de Dios que te llevan a un punto. No tenemos nada de qué jactarnos. No tenemos nada de qué jactarnos. De repente son maravillosas las llamadas de estas hermanas que me dicen, no sé qué es lo que estás pasando, no sé por dónde tú estás caminando, pero no puedo dormir, estuve orando toda la noche por ti. Yo digo, ay Señor, gracias, ellas no saben, pero tú sí sabes. Y esos son recordatorios a nuestras almas, simplemente para poder decir, no tienes nada de qué jactarte, mantente humilde trabajando para el Señor. Entonces, la manera de contrarrestar este pecado, no me lo estás preguntando, pero te lo voy a decir, la manera de contrarrestar el pecado de la jactancia es hablar bien de otros y dejar de hablar de ti. Mientras más hablas de ti, mientras más estás concentrado en hablar de ti, mientras más concentrado estás en que el mundo gira alrededor de ti, más jactancioso vas a ser. ¿Cuál es el único ánimo y aliento que tengo que darte para vencer la jactancia? Comienza a hablar de otras personas. Pero habla bien. Di, Aarón es un buen consejero matrimonial. Habla bien de él. ¿Sí me entiendes? Comienza a decir, esta hermana es buena para esto. Qué maravilloso trabajo ha hecho en el baño haciendo lo que hace. Qué maravillosamente hace esta comida. Comienza a hablar bien de otras personas. No utilizamos a otras personas entonces como plataformas para enaltecernos, sino que una vida llena del Espíritu y de amor nos llevará a hablar bien de esas personas. Número 5, servicio amoroso no es arrogante. Servicio amoroso no es arrogante. Arrogancia es lo contrario al amor. Arrogancia te lleva a pensar que eres mejor que los demás. Arrogancia te lleva a pensar que pudiste hacerlo mejor que él. Bueno, yo también he predicado Filipenses 2. Es como si yo estuviera escuchando a Aarón esta mañana o el día de ayer predicando Filipenses 2 y estuviera ahí diciendo, yo lo pude haber hecho mejor. No estoy diciendo que lo estoy haciendo, pero simplemente quiero que vean el ejemplo. Eso comunicaría mi arrogancia. ¿Lo ves? No funciona así. No funciona así. El amor lo que te dice o lo que te muestra es, comienzas a ver lo bueno que otras personas tienen. No alardeas con otros de tus logros. No buscas cautivar la admiración de otras personas. No buscas el respeto de otras personas, porque todo esto te vuelve más arrogante. Nosotros, hermanos, como siervos del Señor, tenemos que enarbolar la bandera de Juan el Bautista. Conviene que yo disminuya para que Cristo entonces pueda crecer. Entonces, ¿cómo se ve mejor un siervo? Tiene que estar disminuyendo. Tiene que estar diciendo, yo necesito lo que tú tienes, yo necesito tus dones, yo necesito tus talentos, yo quiero aprender más, yo necesito más de lo que tú estás hablando. Eso es amor. No sé si has leído a C.S. Lewis con esta frase, el diablo llegó a ser el diablo debido a la arrogancia.
El orgullo es el camino a todo vicio. Constituye un estado de mente totalmente opuesto a Dios. Cada vez que tienes a una persona alardeando de lo que puede hacer, tienes ahí el principio del orgullo. Y eso constituye una mente totalmente opuesta a Dios. La arrogancia jamás muestra el carácter de Dios. La arrogancia corromperá nuestro servicio. La arrogancia abrirá las puertas a la obra destructora de Satanás. Pero el amor está pensando de sí mismo con humildad. Y una manifestación clara es cuando ese amor te lleva a ser dócil y enseñable con otras personas que tienen dones de habla. Te sientas y escuchas. Número 6, servicio amoroso no se porta indecorosamente. No vive fuera de los esquemas morales y sociales que Dios ha decidido en las Escrituras. El amor reconoce el peligro de condenar como indecente lo que la Biblia no condena como tal. Es decir, no vas a buscar estar en situaciones indecorosas. Vas a servir con toda transparencia, vas a servir con toda integridad. Número 7, voy a correr. Servicio amoroso no busca lo suyo. La búsqueda de los intereses propios es diametralmente opuesta al servicio bíblico que es controlado por el Espíritu Santo. Nos habla de buscar algo que bendice a otros. Se trata de servir en la mente de Dios en este pasaje, buscando lo que va a bendecir a otras personas, no lo que nos va a bendecir a nosotros. Y eso se convierte en un modo de vida. No buscar lo nuestro o no buscar lo suyo está escrito en un presente indicativo, por lo tanto es una búsqueda continua de nuestras vidas, de nuestras almas. Es remar contra la corriente del individualismo voraz de nuestra cultura. Nuestra razón de servir al Señor debe ser el bien de otros. Debe ser el bien de otros. Lo que estás haciendo para servir al Señor debe tener este fin. Voy a bendecir a mis hermanos. Voy a dar esto para que mis hermanos sean bendecidos, fortalecidos, edificados. Leí esta expresión de Lenski que me hizo pensar un tanto cuando la leí. Él dijo, erradica el egoísmo y habrás vuelto a plantar el jardín del Edén. Quítale el egoísmo a la gente y lo regresarás al Edén. El pecado no ha entrado, en otras palabras. Bueno, número 8, servicio amoroso no se irrita. No se irrita. Irritación es el pan nuestro de cada uno de nosotros, muchas veces durante la semana, muchas veces en el día, muchas veces en una hora. ¿Qué te irrita, hermano? Bueno, a veces nos irritan cosas muy raras. Muy raras. La señora que va aprendiendo a manejar y tú quieres llegar a las tortillas porque traes un hambre increíble y de repente se te atraviesa, se te mete y ya estás ahí irritado. Bueno, estoy hablando de mí. Hay cosas que irritan. O como una vez le pedí raite a una hermana de la congregación. Íbamos ahí en un bulevar de las arterias principales que tenemos de la ciudad. Y no sé si así maneja o no sé si se quiso poner muy espiritual porque iba el pastor con ella de copiloto. La señora iba como si fuera a dar vuelta a Leiva. O sea, estoy ahí en Maloba, Leiva ahí, Adolfo López Mateos. La señora estaba en el cuarto carril o en el tercero como si fuera a agarrar Leiva. Pero yo venía a mi casa, ella tenía que girar realmente a Adolfo López Mateos y de repente le sale el todo lo puedo en Cristo más increíble que le he escuchado en toda mi vida. Y ella dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y gira a la derecha cuando el semáforo está en verde. No, yo no estaba diciéndole amén. Yo estaba irritado diciéndole, bájame aquí, voy a pedir un Uber. ¿Lo ves? ¿Qué te irrita? Bueno, hay cosas que nos irritan que son ridículas cuando las examinas.
Pero cuando nosotros servimos a la grey de Dios, a otros hermanos, tenemos que evitar el irritarnos. Evita ser un volcán al borde de la erupción. Vean cómo Pablo es claro en este pasaje de una manera clara. No se irrita, es no ser provocado a ira, es no actuar de manera impulsiva. Porque si actuamos así, entonces fácilmente puedes dañar a otra persona. ¿Qué es lo más agresivo del pecado de la ira? No tus gritos, no que fuiste visceral, no que se te salieron los ojos o te pusiste rojo o morado, no que se te paró el cabello, no que los decibeles de tu voz fueron lo más altos posibles. Ese no es el daño más grande de una irritación. El daño más grande de la irritación lo tiene la persona que escuchó o que vio todo eso. Entonces Pablo dice, no te irrites. Vas a servir en amor, no te irrites. Hermano, si estás sirviendo al Señor y la constante de tu vida es la irritación, te voy a dar el mejor consejo pastoral que pueda darte un pastor. No me lo estás pidiendo, pero te lo voy a dar. Sal del servicio. Si tú estás irritado sirviendo, sal del servicio. No eres de bendición. Sal del servicio. Arregla tu corazón con Dios. Este es un gran mal que está incrustado en la iglesia cristiana. Tu servicio, vamos a estar más edificados como congregación si tú dejas de hacer lo que estás haciendo para arreglar tu corazón con el Señor, a que tú sigas sirviendo en ira. Es triste ver a predicadores subiendo al púlpito irritados, es triste ver a maestros de seminarios bíblicos enseñándonos irritados, es triste ver a un consejero que está irritado. O sea, la obra de Dios no puede fluir de esa manera. Yo sé que batallamos, yo lo sé, yo he estado en consejerías de horas largas donde yo digo, ay Señor, cálmame, porque yo siento que el volcán está por salir. O sea, yo sé de lo que les estoy hablando y lo sé por una simple razón. No va a haber bendición si tú estás irritado. Entonces debo decirte que hay tantos imprevistos minuciosos que tienen el poder de sacarnos de la vía de la paciencia, de la bondad en el servicio cristiano, pero no debemos ceder a ellos. Número 9, servicio amoroso no toma en cuenta el mal recibido. Tomar en cuenta es un término administrativo. Lo que el amor no registra, entonces se convierte en un mal recibido. Pero como servidores no debemos tomar en cuenta las acciones malvadas que otros te han infligido. No debes maquinar en tu corazón cómo utilizar esos registros a tu favor y en la contra de quien te ha ofendido. Ante todo acto malvado que una persona pueda tener contigo, hay una sola respuesta bíblica: perdón. Perdón. Entonces, todo siervo del Señor está en una disyuntiva: perdonar o seguir registrando las deudas. Si no perdonas, seguirás registrando las deudas. Número 10, voy a correr. Servicio amoroso no se regocija de la injusticia. La injusticia deshonra a Dios. Lo contrario es asociarnos con lo bueno. Por lo tanto, rechaza cualquier tipo de gusto que sea injusto. Injusticia aquí habla de las cualidades de una persona malvada: pecados intencionados, ofensas, faltas, males cometidos, todo aquello que no refleja el carácter y la moralidad de Dios. Cuando una persona saca los trapos sucios de otros, compartiendo sus ofensas para sentirse la víctima o que no está solo, entonces te estás regocijando en la injusticia. Si tú estás escuchando todo lo malo de otra persona, pero quien te lo dice no habla de su propia maldad, eso es pecado y tú tienes que alejarte de allí. El amor no disfruta de lo que está mal en otros en la iglesia. El amor se goza de la verdad. Diga conmigo: háblame de ti. Cuando una persona te está hablando mal y mal de otros hermanos, la respuesta que tú tienes que decirle a esa persona es: háblame de ti.
Y si esa persona no es abierta para hablarte de ella, de sus propios pecados, de sus propias faltas, entonces te voy a dar el mejor consejo pastoral. Usa tus patitas como Pablo le dijo a Timoteo. Huye de ahí. Huye por tu bien. La obra de Dios no puede obrar allí. Nuestro corazón debe dolerse al saber de los pecados de otros. No exhibimos los pecados de otros. Debemos dolernos de los pecados de otros. Deberíamos desear la restauración de esa persona. Pero nuestra alma no debe de encontrar una satisfacción morbosa en conocer los fracasos de otros. Por lo que se requiere que el ministerio de la confrontación, como ya lo he mencionado en Efesios 4, sea amoroso. Número 11. Yo no sé por qué el cronómetro ha corrido tan rápido. Yo siento que voy tan lento. Servicio amoroso se alegra con la verdad. Servicio amoroso se alegra con la verdad. Aquí tenemos dos caras de la misma moneda. Esto complementa lo anterior. Como siervos debemos evitar regozarnos de la injusticia y actuar la verdad por igual. El amor y la pureza doctrinal son mutuamente dependientes. En otras palabras, el amor siempre se posiciona a favor de la verdad. Se opone contra el error, se opone contra lo que es falso, se opone contra lo carnal, pero abraza la verdad. El amor reconoce el rol esencial que la verdad tiene en la vida del creyente. Por lo que nuestro amor debe ser probado. Cuando definimos de qué lado estaremos, si en el lado de la verdad o en el lado del error. Servidores genuinos buscarán que otros caminen en obediencia a la verdad de Dios. Ese es un gran gozo para toda iglesia y pastor, como dice Juan en la segunda y en la tercera carta de Juan. No tengo mayor gozo que que mis hijos caminen en la verdad, sigan en la verdad. Entonces, hermanos, nosotros realmente tenemos que buscar que a quienes servimos caminen en obediencia a la verdad. Número 12. Servicio amoroso lo sufre todo. Lo sufre todo. Sufrir significa cubrir. Es un sentido de protección. Es soportar una estructura o aguantar el peso. La idea es clara. Un siervo del Señor que está obrando en amor va a aguantar, va a soportar. Si no aguanta y no soporta, entonces será un siervo chafa. Va a tronar. Pero si aguanta y soporta, es porque está aprendiendo a sufrir todo. Debemos reconocer que el amor cubre pecados. Lidia con ellos, pero no lidia con ellos de la manera de jugar a ser el Espíritu Santo. Este es un tremendo problema que tenemos en el servicio cristiano. A veces nosotros tenemos la idea de que somos el Espíritu Santo y que Dios me va a usar solamente a mí para convencer a este pecador de que está mal. No somos el Espíritu Santo. Somos instrumentos en las manos de Dios. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque a veces yo he intentado cambiar a la gente. Porque a veces yo he intentado hacer esto. No. Tenemos que reconocer lo que este pasaje dice. Lo sufre todo, sí, pero lo sufre adecuadamente. No sufras inadecuadamente. Uno de los mayores sufrimientos en nuestras vidas puede ser cuando estamos tratando de cambiar a una persona por medios carnales. Y hay mucho de eso en el servicio al Señor. Entonces debemos reconocer que el tipo de amor que tenemos aquí cubre pecados. Cubre pecados. La idea de la expresión aquí es como el tejado de una casa. Cubrir pecados es como colocar el tejado de una casa o como colocar el techo de esta palapa. Eso es lo que va a hacer. Está cubriendo pecados. Tiene una estructura a su alrededor que lo protege de todos los elementos ajenos al amor. Ese amor cubre, no descubre. Protege, no desprotege. Levanta, no hunde. Aguanta, no ahoga. Defiende, no ataca. El amor aguanta hasta el final. Aguanta hasta el final. Entonces, nuestro servicio debe ser uno que aguanta hasta el final. Aguanta el sufrimiento, aguanta la frustración, no cedes ante la presión.
no eres reactivo, no eres visceral. Ve cómo Pablo lo dice en 1 Corintios 9:12. Sufrimos todo. Sufrimos todo. Escucha, ¿para qué? Para no causar estorbo al evangelio de Cristo. ¿Qué está queriendo decir Pablo con esto? Te pones delante del adversario y le dices, golpéame, aquí estoy, soy tu piñata. Bueno, no digas eso, es la explicación. Dale y cántale, dale, 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 no pierdas el tino. Lo sufres todo. ¿Por qué? Para no causar estorbo al evangelio de Cristo. Bueno, yo sé que 1 Corintios 13, después de esta noche, va a cambiar mucho en tu manera de acercarte al texto. Número 13, servicio amoroso, lo cree todo. Lo cree todo. Creer aquí es aceptar lo que una persona te dice abiertamente. Este amor no es cínico, no es sospechoso y no desconfía. Se lo voy a poner en un ejemplo claro. He tenido a alguien en consejería, le he señalado algo, esa persona me dice, pastor, ahora sí voy a cambiar, le tengo que creer, de acuerdo a este pasaje. Y ese creer debe de ser sin sospecha. Es decir, no me voy a dormir a la cama y por allá a las 2:30 de la mañana me levanto y digo, ¿lo irá a hacer o no lo irá a hacer? Porque es sin sospecha. Le tengo que creer. Por eso es que uno de los hobbies que acompañan el ministerio pastoral es creer cuando la gente te miente. Ese es uno de los hobbies que acompañan el ministerio pastoral. La gente te va a decir cosas a veces, va a salir de la oficina y va a hacer todo lo contrario, pero tú le tienes que creer. Es muy divertido. Digo, pero es así como lo presenta Pablo. O sea, es un amor que no es cínico, que no sospecha y que no desconfía. ¿Qué haces entonces? Oras y le dices a Dios, Dios, dales por favor el don de arrepentimiento a estas personas, porque al menos que se arrepientan es que van a cambiar. Entonces comienzas con la confianza y no con la desconfianza. Comienza siendo favorable a lo que esos hermanos te han dicho que van a hacer. Número 14, ya acabamos. Ay, gracias, Señor. Servicio amoroso lo espera todo, lo espera todo. Cuando una persona no cumple con lo que se esperaba de ella, el amor mira hacia el futuro y ve lo que esa persona puede llegar a ser. Se fue de allí, te dijo que lo va a hacer, pero resulta que al día siguiente alguien te habla y te dice, oye, vi a fulano de tal haciendo esto. ¿Qué haces? ¿Tu corazón está destrozado? Apenas unas horas atrás lo viste llorar, oraste por él, te dijo que sí iba a responder a la palabra de Dios, pero unas cuantas horas después alguien te está hablando y te está diciendo, esta persona está haciendo esto. ¿Qué haces? Entonces vas con Dios y tú dices esto, Señor, de este lado de la eternidad sé que el pecado está ocasionando estragos en esta persona, pero si verdaderamente esta persona es salva, un día estaremos del otro lado de la eternidad. No puedes hacer más. No puedes hacer más. Lo espera todo. Y cuando hablamos de esperar todo, lo tienes que mirar hacia el futuro, lo tienes que mirar en calles de oro y mar de cristal. No sé cómo eso se vería después de que acabas de ver todo o de saber todo lo que esa persona ha hecho, pero lo que quiero comunicar es que esto no es un optimismo desmesurado, es simplemente la comprensión de que el fracaso de un cristiano nunca es su final. Lo vuelvo a decir, el fracaso de un cristiano nunca es su final. A pesar de que parezca que el pecado ha ganado la victoria, tenemos la confianza y la garantía de que la justicia tendrá la victoria final en la vida de esa persona si es genuinamente salvo. Si es genuinamente salvo, entonces un día la victoria será final sobre su vida. La victoria será final en su vida. Entonces, el amor verdadero no espera ciegamente en la persona. A veces hemos esperado ciegamente en las personas y decimos, le tengo mucha fe a este hermano. No, no le tengas fe a ese hermano. Tenle fe a Cristo. Ese nunca va a fallar. El hermano sí va a fallar.
¿verdad? Pero bueno, son de las cosas que tenemos como cliché a veces en las filas del cristianismo. Le tengo mucha fe a este hermano. No, el amor verdadero no espera ciegamente en la persona. El amor verdadero espera firmemente y seguramente en el Redentor. Así que mientras la gracia de Dios está operando en nosotros, seguimos siendo transformados, seguimos siendo procesados por el Señor. Y finalmente, 15, servicio amoroso lo soporta todo. Y aquí la palabra soportar viene de un término militar. Habla de un ejército defendiendo su posición. En otras palabras, este es el amor que no se rinde. Este es el amor de un vigilante en la parte más alta de una ciudad. Tiene que avisar que van a ser atacados, que el ejército enemigo está viniendo en contra de ellos. Pero él dice, no me voy a rendir, voy a seguir vigilando esta ciudad. No acepta la derrota, sigue adelante. Sigue adelante. Este amor continúa haciendo lo que Dios nos demanda. Aun cuando el ataque es acérrimo, aun cuando el ataque es intenso en nuestra contra, este amor sigue de pie. Este es el amor que permanece en la ruta trazada por Dios. Este es el amor que permanece bajo toda presión de todo tipo. Este es el amor que puede cantar, no te detengas, sé un siervo que ama. ¿Qué haces con este flash de 1 Corintios 13? Bien sencillito. Si tú no tienes este amor, si eso no te describe a ti, entonces arrepiéntete esta noche. Si lo único que este amor hace, si lo único que este mensaje hace es incomodar tu vida, entonces logré lo que quería ganar. Todos nosotros tenemos que estar incómodos cuando venimos a 1 Corintios 13. Deja de pensar en una boda, deja de pensar en un aniversario de bodas, deja de pensar en estos lindos detalles, porque eso no es lo que está en 1 Corintios 13. Ese es un llamado al amor, ese es un llamado a servir apasionados, amando al Señor, entendiendo que servimos a pecadores deficientes. Amén. Pídelo al Señor. Si tú no lo tienes, pídelo al Señor. Esta es una capacidad infatigable de perseverar hasta el fin, a pesar de la ingratitud, a pesar de la mala conducta, a pesar de los problemas que pueden resultar en tu vida al obedecer la causa del Señor. Entonces pregúntate para aplicar el mensaje a nuestras vidas. Estas 15 actitudes del servicio cristiano amoroso, ¿me definen? Verso 8. El amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre dejé las cosas de niño, porque ahora vemos por un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor, estos tres, dígalo conmigo, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, ¿dónde comenzamos a servir al Señor? Enamorados. Enamorados. ¿Te acuerdas cuando te enamoraste? ¿Te acuerdas cuando conociste a tu esposa? No, historias no ahora. Enamorados del Señor. ¿Dónde comenzamos a servirle? Enamorados del Señor. ¿Dónde perseveramos después de que has servido 10 años al Señor? De rodillas, enamorados del Señor. ¿Qué tienes que hacer cuando las cosas están mal en el servicio que estás ofreciendo al Señor? Recordando que te casaste con el Señor en amor. Recordando que cuando le dijiste, sí Señor, te voy a servir, estabas enamorado de esa causa, estabas apasionado de esa causa. Hermanos, si eso no es el pan nuestro de cada día en nuestro servicio al Señor, entonces nuevamente debo decirte, deja de hacer lo que estás haciendo por la causa del Señor. Sal a donde tengas que salir y asegúrate que verdaderamente tú amas al Señor por encima de todas las cosas. Y cuando hayas estado bajo convicción del Espíritu Santo, de tu amor por el Señor, entonces regresa, ve a la playa como Pedro estuvo aquel día y dile al Señor, sí te amo.
Sí te voy a servir. Cuando el Cristo resucitado está confrontando a Pedro, le hace ver nítidamente lo que tú y yo tenemos que ver esta noche. Antes de servir a la grey de Dios entre nosotros, debemos amar profunda y supremamente al Rey de los Reyes. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a estar bajo convicción por tu Espíritu Santo de lo que tú quieres hacer. Ayúdanos, por favor. Yo sé que el día es largo, yo sé que algunos tienen hambre, pero entonces antes de cerrar esta noche quisiera que encuentres un lugar. Si eso es factible para ti y si crees que es necesario para ti, encuentra un lugar donde estar sobre tus rodillas. Vengamos humildemente delante del Señor y digamos, no te he amado así. No he tenido un servicio a la altura de 1 Corintios 13. No he tenido una reconciliación clara contigo de verte de esta manera. Lo he hecho mal, me he equivocado. Encuentra un lugar donde estar arrodillado, postrado, doblegado delante del Señor, sin que tengamos que manipular a nadie, sin que esto sea algo que todos tengamos que hacer. Pero si ese es tu deseo en respuesta a la palabra de Dios esta noche, hazlo. Hazlo con un corazón rendido, reconociendo lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Señor, esta noche venimos ante ti, doblegados, rendidos en alma, humillados y reconociendo que tu causa es enorme, es grande. Tu reino es por sobre todo reino. Pero nos hemos equivocado más de una vez al servir de la manera incorrecta. Perdónanos cuando hemos servido irritados, enojados, molestos, desesperados. Perdónanos cuando nuestro servicio no ha sido el tipo de servicio amoroso del cual tú hablas en este capítulo 13. Algunos hemos estado hastiados de lo que la gente hace, de lo que la gente dice. Algunos hemos estado decepcionados porque hemos invertido tiempo, energías, fuerzas y no hemos alcanzado lo que mi mente decía que teníamos que alcanzar. Señor, pero eso no es el ministerio cristiano. Esa no es la mente de un esclavo que nosotros debemos de tener. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a reconocer los engaños que hemos creído, los razonamientos. Ayúdanos a servirte en sabiduría y en discernimiento, pero con el amor que tu servicio requiere. Ayúdanos a amar a las ovejas, a los pecadores, a los niños, a todo lo que tú pones enfrente de nosotros para servir. Ayúdanos a hacer de estas tareas diarias nuestro servicio a ti. Y haznos volver a ti esta noche, si ese es el caso, para amarte como posiblemente hemos dejado de amarte. Perdona nuestra búsqueda por conocimiento, perdona nuestra búsqueda por destrezas, perdona nuestra búsqueda por posiciones y haznos recordar que todo se trata de tu amor por nosotros y de nuestro amor por ti. Señor, ten compasión de nosotros. Visítanos con tu gracia, visítanos con tu amor.
Visítanos con tus bondades, amado Señor. Quebranta nuestras fortalezas. Quebranta nuestros razonamientos que nos han llevado a una condición no óptima. Y ayúdanos a salir de este lugar bajo la convicción de que la obra de tu Espíritu Santo es poderosa para transformar nuestras almas, para transformar nuestros corazones. Te lo pedimos, Jesús, esta noche. Te lo pedimos con todo nuestro ser. Puestos de pie, por favor.